De acuerdo. Vamos a situarnos. Año 1520. En Europa. Estamos en pleno apogeo del Renacimiento. Tienes a Miguel Ángel, a Maquiavelo, a Lutero a punto de liarla. Pero si le preguntabas a cualquiera, a un rey, a un papa, ¿quién era la verdadera superpotencia? ¿La que de verdad daba miedo? Todos miraban al mismo sitio. A Estambul, al Imperio Otomano. Totalmente. Y en el centro de todo eso, en el palacio de Topkapi, estaba el sultán, la sombra de Dios en la tierra, nada menos. Y los materiales que vamos a analizar hoy nos meten de lleno ahí, en el corazón de ese poder. Un lugar que, que la fantasía occidental ha pintado de una manera muy concreta. El harén imperial. Exacto. Claro, porque uno piensa en el harén y, no sé, te imaginas lujos, placeres, pero las fuentes lo describen como una institución política despiadada. Una jaula de oro, sí, pero increíblemente competitiva. Y por lo que vemos, durante 300 años se rigió por dos reglas que eran, sagradas, inquebrantables. A ver, ¿cuáles eran exactamente? Pues mira, la primera era la regla de una madre, un hijo. Si una concubina tenía la suerte de dar a luz a un príncipe, su carrera con el sultán terminaba ahí. Ah, sí, así de tajante. Sí, sí. La enviaban con su hijo a gobernar una provincia lejana y nunca más volvía a estar con él. El objetivo era evitar que una mujer acumulara demasiado poder. Era control puro y duro. Entiendo. Una forma de que no se crearan facciones demasiado fuertes. Vale, ¿y la segunda regla? La segunda era aún más importante. El sultán nunca se casaba. Se consideraba que estaba por encima de eso. Claro, casarse lo pondría al nivel de otros reyes. O peor, lo haría dependiente de una familia, ¿no? Su estatus era casi divino, no se ataba a nadie. Vale, y aquí es donde la historia de hoy se pone interesante, porque va sobre una mujer que no solo rompió estas reglas, Es que las hizo añicos. las pulverizó y rediseñó la estructura de poder del imperio más grande del mundo. Y lo más increíble es desde dónde empezó. Desde lo más bajo posible. Una adolescente, esclava, sin nombre, sin poder, capturada en una aldea. La pregunta es esa, ¿cómo es posible? Esa es la increíble historia de Alexandra Lisovska, que el mundo conocería como Hurrem Sultán. Para entenderlo tenemos que ir a sus orígenes, Rutenia, hoy Ucrania, a principios del siglo XVI. Y hay un detalle en su biografía que los documentos señalan como absolutamente crucial. ¿Cuál? Era hija de un sacerdote ortodoxo. Ojo, que eso no es un dato menor. Para nada. Significa que, a diferencia del 99% de las mujeres de su época y desde luego de las esclavas, Alexandra sabía leer y escribir. Tenía una educación. Tenía un arma secreta, aunque ella aún no lo supiera. Exacto. Un arma que, sin embargo, no pudo usar para evitar su captura. Las fuentes describen las incursiones de los tártaros de Crimea como algo... brutal. Una pesadilla, imagino. Totalmente. Es que esclavizaron a millones de personas a lo largo de los siglos. Para una cría como ella, significó ver cómo destruían su mundo, ser arrancada de su familia, que le quitaran su nombre, su idioma, su fe. Y forzada a una marcha inhumana hasta los mercados de esclavos. El trauma era inimaginable. Muchos no sobrevivían, ni física ni mentalmente. Y de ese infierno acaba en el epicentro del poder mundial, el harén de Topkapi. Al llegar, como era costumbre, su identidad anterior desaparece. Borrada por completo. Y le dan un nombre nuevo, Hurrem, Y aquí la historia da un giro fascinante. por el significado del nombre. Sí, porque Hurrem, en persa, significa la alegre o la risueña. Llama mucho la atención ese nombre, la alegre, porque suena casi a ironía, ¿no? Después de todo lo que había pasado. ¿De verdad era así su carácter? Es una pregunta buenísima, pero es que varias fuentes, incluso embajadores venecianos, que eran de todo menos ingenuos, comentan sobre su encanto y su risa. O sea que no era un mito. Parece que no. Parece que su espíritu era tan resiliente, tan magnético, que incluso en medio de ese horror destacaba. Su alegría no era una debilidad, era una herramienta. En un sitio tan sombrío, alguien que irradia luz se vuelve inolvidable. Su risa era un arma. Un arma, sí, que tuvo que aprender a usar muy rápido porque entra en la jerarquía del harén desde lo más bajo. Recibe el entrenamiento típico, turco, el islam, música, etiqueta. Pero su ventaja real, entonces, no fue esa. Para nada.
su ventaja fue combinar esa personalidad magnética con la inteligencia aguda de su educación. Y esa combinación letal, es la que llama la atención del hombre que lo decidía todo. El recién coronado sultán Solimán I. Solimán el Magnífico. Y los documentos nos pintan un retrato de Solimán que se aleja del déspota típico, ¿sabes? Era un hombre culto, orfebre, poeta. Escribía poesía como Muhibbi, que significa el amante. Justo, un hombre complejo. Y cuando conoce a Hurrem, él ya tiene su vida, digamos, organizada. Tenía una favorita, Mahidevran. Que además era la madre del heredero al trono, el príncipe Mustafá. Eso es. La posición de Mahidevran parecía, inexpugnable. Era la mujer más importante del harén. Y aquí está el gran misterio. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo una esclava, recién llegada, una entre cientos, consigue no solo llamar la atención, sino desbancar a la madre del heredero? Las crónicas aquí son más poéticas que prácticas. Hablan de su ingenio, de su risa, de cómo lo desafiaba intelectualmente. Lo que sí sabemos es el efecto que tuvo. ¿Y cuál fue? Fue total. Solimán quedó, según los embajadores, completamente cautivado. Empezó a ignorar a todas las demás, incluida a Mahidevran. Y aquí es cuando Hurrem empieza su partida. En 1521 da a luz a su primer hijo, Mehmet. Y toda la corte esperaba lo de siempre. Que la enviaran lejos con su hijo. La regla de una madre, un hijo. Exacto. Pero no pasó. Contra 300 años de tradición, Solimán ordena que Hurrem y el bebé se queden en Estambul, a su lado. El primer terremoto. La primera regla sagrada rota. Imagino la conmoción en la corte. Y ella no se conformó con eso. Eso fue solo el principio. El calentamiento, vamos. Totalmente. Durante la siguiente década demolió el resto de las reglas. Tuvo no uno, sino 6 hijos con Solimán, 5 varones y una hija. Lo que aniquilaba por completo la norma de una madre, un hijo. Y claro, esto desató la furia de su rival, de Mahidevran. Lógico. Mahidevran veía cómo su mundo se venía abajo. Ella, la madre del heredero, era ahora una más, mientras esta esclava era el centro del universo del sultán. Y la tensión explotó. Las fuentes hablan de un enfrentamiento físico, ¿verdad? Sí, se cuenta que Mahidevran la atacó. Le arrañó la cara, le arrancó pelo, gritándole que era carne vendida. Y cuando Solimán mandó llamar a Hurrem esa noche, ella se negó a ir. Diciendo que no era digna de aparecer así ante él. Una jugada maestra. Magistral. Solimán, enfurecido, la hizo venir de todos modos. Y al verla, su reacción fue definitiva. Desterró a Mahidevran y al príncipe Mustafá de la capital. O sea, les aplicó la vieja regla, pero como un castigo, no como un honor. Exactamente. Hurrem había ganado la guerra del harén. Vale, tiene el favor del sultán, ha quitado de en medio a su rival, pero el paso más bestia, el que lo cambió todo, estaba por llegar. La segunda regla sagrada. El matrimonio. En 1533 o 1534, Solimán hizo lo impensable. Primero, liberó a Hurrem de la esclavitud. Y luego, se casó con ella. Convirtió a su esclava en su esposa legal. ¿Sí? Creando un nuevo título para ella. Haseki Sultán, la consorte principal. Eso debió de ser una bomba nuclear en la corte. Un escándalo de proporciones épicas. Los embajadores europeos no daban crédito. Dentro de la corte, muchos no encontraban explicación. ¿Y qué decían? No concebían que una devoción tan profunda, que le llevaba a romper las tradiciones más sagradas, pudiera ser natural. Pero al leer las cartas que se escribían, que por suerte se conservan, te das cuenta de que eso iba mucho más allá de la política. Es que son extraordinarias. Él describe: mi primavera, mi amor de rostro alegre, mi Estambul, mi Caramán, mi mujer del cabello hermoso, mi amor de ceja inclinada. La llama por los nombres de sus provincias, como si ella fuera su imperio entero. Y ella le responde con la misma pasión: mi sultán, no hay límite para la ardiente angustia de la separación. Vamos, que no son las cartas de una manipuladora y su víctima, son de 2 personas profundamente enamoradas. Y ese amor fue la base de un poder político sin precedentes. Porque ahora, como Haseki Sultán, ella no se quedó quieta. Para nada. Empezó a ejercer una influencia que ninguna mujer antes había soñado. Claro,
Una cosa es ser la esposa y otra, como dicen las fuentes, cartearse con reyes extranjeros, como el de Polonia. ¿Cómo se gana esa legitimidad? Pues lo hizo de varias maneras. En política interna, su poder se volvió casi absoluto cuando su yerno, Rustem Pasha, casado con su hija Mirima, fue nombrado gran visir. El segundo cargo más poderoso. Tenía ojos y oídos en el Consejo Imperial. Exacto. Y para ganarse al pueblo y acallar los rumores de brujería, usó la estrategia más efectiva: la piedad y la caridad a gran escala. Construyó su propia imagen pública. Se convirtió en una de las mayores benefactoras del imperio. Financió el complejo Haseki Sultán en Estambul. Mezquita, escuela, hospital, una cocina para los pobres. Creó fundaciones en la Meca, en Jerusalén. Sí. Y de hecho, hoy en día, si vas a Estambul, puedes visitar el Hurrem Sultan Hammam, los baños que construyó cerca de Santa Sofía. Siguen funcionando. Es increíble. Una mujer nacida cristiana, capturada como esclava, se convierte en una de las mayores patronas de la caridad islámica. Se tejió en el tejido social del imperio. Pero a pesar de todo este poder, había una sombra constante, ¿no? Una amenaza que se cernía sobre ella y sobre todo sobre sus hijos. La sombra del príncipe Mustafa. El hijo de Mahidevran, el primer heredero. A pesar del exilio, Mustafa se había convertido en un príncipe inmensamente popular. Un guerrero capaz, amado por el pueblo y, lo más peligroso, adorado por los genízaros, las tropas de élite. Para muchos, él era el heredero perfecto. Y aquí es donde la historia se vuelve una tragedia por culpa de otra ley otomana brutal. La ley del fratricidio. Suena terrible. Y lo era. Para evitar guerras civiles, se estableció la costumbre de que, cuando un sultán subía al trono, una de sus primeras órdenes era ejecutar a todos sus hermanos varones. Espera, entonces, si Mustafa llegaba al trono, era seguro que mataría a los hijos de Hurrem. Era una certeza absoluta. No era una cuestión de si lo haría, sino de cuándo. Esto lo cambia todo para Hurrem. Su lucha ya no es por poder. Es la vida de sus hijos contra la de él. Es una elección existencial. Y ella eligió a sus hijos. Aquí es donde la acusan de ser la gran conspiradora, en 1553. Así es. El gran visir, Rustem Pasha, su yerno, le presenta a Solimán unas cartas que supuestamente prueban que Mustafa está conspirando para derrocarlo. Y la gran pregunta es, ¿eran reales o falsificadas? La historia no tiene una respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es el resultado. Y, las crónicas son escalofriantes. Solimán, convencido de la traición, convoca a Mustafa a su tienda. Sí, durante una campaña militar. Mustafa, a pesar de las advertencias, obedece. Entra en la tienda y se encuentra solo con los verdugos sordomudos del palacio. Lo estrangularon con una cuerda de arco. Y el detalle más terrible, que Solimán observó la ejecución de su propio hijo oculto tras una cortina. Es una imagen devastadora. La reacción fue inmediata. El ejército casi se amotina. Y todos culparon a una persona. La bruja pelirroja, Hurrem. Fuera o no la artífice, fue la principal beneficiaria. La muerte de Mustafa despejó el camino para sus hijos. Completamente. Y después de algo tan brutal, disfrutó mucho tiempo de su victoria. Solo 5 años más. Murió en 1558. Las fuentes describen a un Solimán destrozado. Vivió 8 años más, pero dicen que fue un hombre roto que nunca se recuperó. Pasó sus últimos años escribiendo poesía en memoria de ella. Y pidió ser enterrado a su lado. Juntos para siempre. Su legado, más allá de su historia personal, cambió el imperio, ¿no? Completamente. Ella inauguró lo que los historiadores llaman el sultanato de las mujeres. Durante más de un siglo, otras mujeres del harén ejercieron un poder político inmenso, siguiendo el camino que ella abrió. Les demostró que era posible. Sí, que se podía pasar de ser una posesión a ser una fuerza política. Es asombroso cómo su historia sigue resonando. La serie turca El siglo magnífico la convirtió en un fenómeno global hace poco. Demuestra el poder de una historia así. Al final, si conectamos todo, vemos una figura que desafía cualquier etiqueta fácil. No fue ni santa ni villana. Fue una superviviente que jugó un juego brutal, en gran parte para proteger a sus hijos. Y, a la vez, la protagonista de una historia de amor increíble. Y una mujer que dejó una huella física en el imperio que aún perdura. Exacto. Su viaje de esclava a emperatriz fascina.
Su legado lo puedes tocar hoy en las calles de Estambul. Pero después de analizarlo todo, quizá el verdadero enigma que nos deja va más allá de la política o el poder. Plantea una pregunta muy profunda, sí. ¿Qué parte de Alexandra Lisovska, la hija educada del sacerdote ucraniano, sobrevivió dentro de Hürrem Sultán, la emperatriz? La historia nos cuenta lo que hizo, sus triunfos, sus crueldades, pero solo podemos imaginar la alquimia interior, la fuerza mental que le permitió no solo sobrevivir a la aniquilación de su mundo, sino levantarse para conquistar el de sus captores y, contra todo pronóstico, mantener la esencia de su nombre, alegre.